Buen día, profesora. Mi grupo está conformado por Luis Vargas, Luis González, Isidro González, Edgardo Villarreal y mi persona, Edwin Elizondo. El tema es comunicación oral y escrita. La comunicación que se establece entre dos o más personas básicamente puede ser de dos tipos, comunicación verbal y comunicación no verbal. Para que un grupo de personas establezca una comunicación verbal, es decir, que lleve a cabo el acto del habla, es preciso que se den ciertos factores. En primer lugar, se requiere de la existencia del lenguaje en común. Se requiere de un grupo de personas que hablen la misma lengua y una serie de reglas específicas para organizarla. El uso de la palabra varía dependiendo de la lengua, pues además existen una serie de reglas gramaticales que permiten la forma de los mensajes. Estas reglas suelen ser diferentes en cada lengua. No es fácil identificar el momento en el que la comunicación verbal se separa de la no verbal, pues al decir las palabras se utilizan sonidos, gestos y se hacen movimientos. Por la palabra. Hay ocasiones, en lugar de pronunciar la palabra o frase, hacemos indicaciones no verbales o símbolos no verbales, a los que le llamamos emblemas, es decir, aquellos gestos de movimiento que tienen una interpretación o significado directo, donde no hay ambigüedad verbal. Ademanes son gestos o movimientos corporales, los cuales involucran los brazos, dedos, manos. Estos se usan para adornar discursos, dar una dirección, etc. Mímica del rostro. Se refiere a los músculos faciales que utilizamos al recibir un mensaje o transmitir un mensaje. Por ejemplo, cuando recibimos un mensaje que nos causa asombro, utilizamos lo que son las cejas, los ojos y los párpados. Comportamiento visual. Se refiere al contacto visual o al intercambio de miradas. Cuando dices un discurso y no quieres sentirte nervioso, fijas un punto detrás de tu público y así centras tu mirada a él y se te hace más fácil. Aspectos no verbales del habla. Esto tiene diferentes tipos de elementos. El elemento físico tenemos la voz la cual tiene sus características que son el tono, la calidad, la velocidad y el volumen. El tono se refiere si es aguda o grave, la calidad dependiendo de tu voz, la velocidad, la manera rápida en que se hable o más lenta para que sea mejor su comprensión, y el volumen dependiendo qué tan alto quieras hablar para que te puedan escuchar bien. El lenguaje. Los actos del habla son expresiones para establecer la comunicación entre hablante y oyente o entre emisor y receptor. Estos no siempre son efectivos. Se entiende por actos del habla a la unidad básica de comunicación lingüística, propia del ámbito de la pragmática con la que se realiza una acción. Los actos del habla son locutivo y locutivo-perlocutivo. Los actos locutivos corresponden al aspecto semántico del enunciado, es decir, al significado que expresa. Los actos ilocutivos manifiestan la intención o propósito del emisor al expresar la oración. Los actos perlocutivos manifiestan el efecto que produce el enunciado en el receptor. Tipos de código no verbal. Los tipos de código no verbal es la que se utiliza para hablar en cierta lengua. En general son tres áreas del estudio de la comunicación no verbal. La primera sería la kinesia, que es la que se ocupa de la comunicación no verbal, expresada en movimiento del cuerpo, la expresión facial, contacto visual y los gestos. La segunda sería la paralingüística, que es la que estudia el comportamiento no verbal que se expresa a través de la voz. La tercera y la última sería la proxémica, que es la que estudia las características del comportamiento no verbal que se manifiesta en el espacio personal.